La ministra del Interior, por su parte, detalló el ataque a los policías caídos. Fueron cruelmente golpeados y asesinados por nativos. Les arrebataron sus armas. El cuerpo de uno, precisamente del mayor, no aparece. En poder de los nativos hay una cantidad impresionante de 8 fusiles AKM, 31 caserinas, una pistola Beretta con su caserina. Desnudaron a algún policía, le quitaron el uniforme y el uniforme fue usado como un disfraz y en burla. Yude Simón y Mercedes Cabanillas no perdieron la oportunidad para responderle a Alejandro Toledo, quien responsabilizó al gobierno de lo ocurrido. Porque si en todo caso habría un responsable en el tema de la no atención a los nativos, tenemos que decirlo con mucho dolor, que ese fue el gobierno del señor Toledo. No voy a tolerar que el señor Toledo, que administró irresponsablemente al país y al Estado peruano, con frivolidad, que pocas veces andaba cuerdo y muchas veces embriagado, no se permita darnos algunos consejos o siquiera censurarnos. Finalmente se recordó que la economía de las regiones de San Martín y Amazonas se han visto gravemente afectadas por el bloqueo de carreteras, la toma de las estaciones de petróleo y el daño al ducto de gas. Y acompañado de congresistas nacionalistas, el dirigente Alberto Pizango culpó al gobierno por el derramamiento de sangre en la selva. De los policías fallecidos no dijo nada. El gobierno ha ordenado a matar a nuestros hermanos. En vano intentó pasar de agresor a agredido. Durante 20 minutos lo único que hizo fue culpar al gobierno del horror que se vive en Bagua, pero sus oídos parecían cerrarse cuando se le preguntaba por los policías asesinados a balazos, por los locales quemados y por el descontrol generado por los propios nativos, a los que calificó de pacíficos e inocentes. ¿Quién quemaron los locales? ¿Quién disparó contra el helicóptero de la policía? Aseguró que la violencia explotó cuando los policías iniciaron el desalojo. Yo quiero denunciar este hecho de genocidio por parte del gobierno. Lo cierto es que no solo hay indígenas muertos, sino también 11 policías a los que se les disparó a matar. Así lo confirmó la ministra del Interior. Desde tierra, serían nativos armados, han hecho disparos contra el avión de la policía, no es un avión, es un helicóptero, perdón, de la Policía Nacional, que está en una operación combinada con apoyo de Fuerzas Armadas para recuperar esas zonas y volverlas a la normalidad. Pese a las evidencias, Pizango y la bancada nacionalista con quienes ofreció conferencia de prensa insisten en un absurdo discurso. La policía ha muerto por balazos también. Eso quiere decir que los nativos estaban con armas. ¿El gobierno los mandó? ¿Quién ordenó la masacre? ¿Quién programó la masacre? ¿Quién reconocer que los nativos tenían armas? Los nativos no tienen armas, lo han señalado. Los policías? Buena pregunta. En esta conferencia reapareció Ricardo Letts Colmenares, exdiputado de Izquierda Unida hasta 1992, recordado líder de la izquierda radical, como también lo fue Javier Díez Canseco, excongresista hasta el 2006. Él estuvo presente durante la conferencia que horas antes dio Pizango ante la prensa internacional. Entre los propios nacionalistas se habló de una posible orden de captura contra Pizango por llamar a la insurgencia con consecuencias mortales. Una vez terminado el encuentro con los periodistas nacionales, Alberto Pizango salió escondido del local de AIDC. En este carro se dirigió hacia la Panamericana Sur. Así, demostró que cuando se trata no de asusar, sino de asumir responsabilidades, Pizango prefiere huir. La bancada priista acusó a los nacionalistas de haber instigado a la violencia en la selva y no descartaron que haya existido una injerencia extranjera en los disturbios. Responsabilizamos de lo que ha ocurrido el día de hoy, no solamente al señor Alberto Pizango y a la gente que lo acompaña, sino también al comportamiento irregular e irresponsable de la bancada nacionalista y de su propio líder, el señor Ollanta Humala, que han venido permanentemente alentando a las comunidades nativas a confrontar contra el Estado de Derecho para sabotear la democracia en el Perú. Arremetieron con todo contra los nacionalistas. Esto nos hace acordar a lo que sucedió algunos años atrás con respecto al Andahuaylazo que todos recordamos, en donde en ese momento también
fue capturado el cabecilla y capturados todos los que participaron en esa acción, que hoy están siendo juzgados precisamente por el Poder Judicial como corresponde. Para la bancada aprista, el humanismo no está solo como instigador de la violencia en la selva. Y han habido también algunos otros políticos que no están en mucha actividad, pero que hoy día han salido a la luz. El señor Díaz Canseco, el señor Letts Colmenares, el propio señor Tapia, dirigente del Partido Nacionalista, que los alentaban a continuar en este discurso confrontacional contra la democracia y contra el sistema. En conferencia de prensa aseguraron que investigarán una probable injerencia extranjera en las protestas indígenas. ¿Quiénes les dieron las armas? ¿Quiénes financian estos? ¿Quiénes políticamente están detrás de ellos? ¿Y cuál es la verdad de esa conexión boliviana que desde hace varias semanas estamos viendo en estos actos de confrontación en el país? Los apristas respaldaron las acciones del gobierno para restablecer el orden. Pero aquí nos vamos a mantener nosotros como bancada firmemente para respaldar al gobierno, para respaldar a los ministros de nuestro gobierno, para respaldar a las instituciones de nuestro gobierno y de nuestro Estado, como es la Policía Nacional del Perú y nuestras Fuerzas Armadas, y para enfrentar políticamente a quienes políticamente también y con actos poco democráticos pretenden sabotear la institucionalidad y el Estado de Derecho en el Perú. Desde Chiclayo, el presidente del Congreso, Javier Velázquez Quesquén, también se pronunció sobre la violencia en Bagua. Aquí lo que tiene que hacer el señor Pizango es someterse a la ley, someterse a los tribunales para responder por estas muertes. Sobre el debate del decreto 1090, Velázquez Quesquén dijo: que se va a debatir, pero el Congreso tomará una decisión. De repente la rechace, la propuesta de derogatoria. La bancada aprista rechazó la posibilidad de un pleno extraordinario, tal como lo pidieron las bancadas nacionalista y UPP. Aquí en Lima, el dirigente nativo Alberto Pizango estuvo a punto de ser detenido tras una conferencia con la prensa extranjera. Alberto Pizango salió protegido por un séquito de seguridad. Fue tras brindar una conferencia de prensa en un hotel Miraflorino, donde le informaron que ya existía una orden de detención en su contra. El pueblo está contigo. Déjenlo que avance. El pueblo, déjenlo que avance. Fue durante la rueda de prensa, recibió alguna llamada y le pasaron el mensaje de que existía una orden de detención contra él. Nos lo comunicó. Los periodistas le preguntamos qué iba a hacer, si pensaba esconderse, pasar a la clandestinidad, entregarse, y él dijo que iba a estudiarlo con sus compañeros porque la supuesta orden de detención no era contra él, era contra varios dirigentes de EDESEP que estaban todos ahí dando la rueda de prensa. Javier Otazo, periodista de la agencia española de noticias EFE, dice que la alarma y preocupación se apoderó de los allegados a Pizango. Fue la gran cantidad de policías vestidos de civil que llegaron y se ubicaron en los alrededores del hotel, que hizo que el excongresista Javier Díaz Canseco, invitado a la conferencia, le advirtiera de la posibilidad de su detención. Fui al hotel y en el hotel me di cuenta que había una operación de policía en las cercanías y la versión de que podía haber un intento de detención de Alberto Pizango. Me dijeron que había un operativo para buscar detenerlo. Y yo me he hecho presente en el hotel para buscar garantizar su salida, cosa que se logró. Tras abandonar el lugar, Pizango se trasladó hasta el local de AIDESEP, donde anunció que ya pesaba sobre él una orden de captura. Yo quiero decir en este momento que ya estoy con orden de detención. Sin embargo, yo quiero mostrar y digo la tranquilidad de los pueblos, porque quienes aquí han generado esta muerte, esta matanza, es el gobierno. Lo cierto es que oficialmente aún no existe una orden de detención contra Pizango. La Fiscalía viene evaluando las responsabilidades de quienes incitaron a la violencia y contra quienes se procederá a emitir una orden de captura.